Escuela Normal de Educación Física Pablo García Ábalos, producto integrador del primer semestre de la licenciatura en Educación Física. Periodos y etapas del ciclo vital, ritmos de crecimiento, desarrollo y maduración. Los primeros 6 años de vida de un niño son un maratón espectacular del desarrollo, tanto a nivel físico y cognitivo como a nivel psicológico y social. La etapa verbal cognitiva o desarrollo de la coordinación gruesa favorece la organización y ayuda a memorizar las percepciones relativas al movimiento y al entorno. Etapas motoras o desarrollo de la coordinación fina. La motricidad fina tiene como fin la coordinación de los movimientos musculares pequeños, es decir, el desarrollo de los músculos de la mano, muñecas, pies, dedos, bocas y lengua, la coordinación con los ojos en la relación de las habilidades motoras. El desarrollo del cerebro se vuelve clave para su desarrollo intelectual y cognitivo. Permitirá al niño mejorar capacidades de aprendizaje, ser más creativo y entender conceptos más complejos. Escuela y comunidad. Observación participante y no participante. La observación participante es la investigación que involucra la interacción social entre el investigador y los informantes en el escenario social, y durante la cual se recogen datos de modo sistemático y no intrusito, que implica la selección del escenario social, el acceso a este y que normalmente es en una organización o institución. El concepto de la observación no participante hace referencia a un método de estudio que tiene diversas aplicaciones en diferentes ciencias, aunque la observación no participante se caracteriza por llevar a cabo el estudio de la materia u objeto estudiado sin participación con él. Dentro de la propia observación no participante se pueden distinguir dos tipos de estudios, observación directa y la observación indirecta. Problemas socioeconómicos y políticos de México, la economía mexicana. México es una economía con especial fortaleza en el sector de servicios. En el segundo trimestre de 2021, este sector representó el 64.07% del PIB y el 61.7% de la fuerza laboral, seguido por el sector industrial con el 28.33% del PIB y el 25.12% de la fuerza laboral, y el sector primario con el 3.37% del PIB y el 13.25% de la fuerza laboral. En el periodo comprendido entre los años 2010 y 2018, la economía mexicana creció en un promedio de 2.8%. Sin embargo, debido a la caída de los precios del petróleo del 2019 y la crisis económica global ocasionada por el COVID-19, en 2020 la economía se ha vuelto afectada en los últimos años. Se prevé que la economía mexicana crezca en 2021. Historia de la educación física, el deporte en la Edad Media. El deporte en la Edad Media no tenía tanta práctica, ya que la Iglesia no veía de buena manera el deporte, pues pensaban que era un culto excesivo hacia el cuerpo y era mal visto. Pero esto no era la única razón de la poca práctica del deporte en esta época, sino que también las desigualdades sociales y económicas que limitaban a unos y a otros de estas actividades. La gran mayoría de las actividades deportivas estaban en práctica solo por la nobleza, ya que solo éstas podían tener acceso y en algunas ocasiones llegaban a ignorar cosas que la Iglesia quería imponer. Fue así como al final la Iglesia accedió a permitirle a la nobleza la práctica del deporte, ya que no podían evitar que las personas buscaran la necesidad de satisfacer sus deseos deportivos. Los deportes que eran más practicados en esta época eran las justas, aunque también destacaban otros juegos durante los torneos medievales que se realizaban, como el Jeu de Paume, que es un juego que dio origen al deporte del tenis, la cetrería o cacería de aves rapaces, y la práctica de la caza servía de entrenamiento para el deporte. Escuela y comunidad, la entrevista y la encuesta. ¿Qué es la entrevista? Bueno, es un diálogo entablado entre dos o más personas, el entrevistador quien formula las preguntas y el entrevistado quien las responde. Una entrevista no es casual, sino que es un diálogo interesado con un acuerdo previo e intereses y expectativas por parte tanto del entrevistador como del entrevistado, en el cual estas preguntas pueden ser cambiadas si existe la necesidad durante la entrevista. ¿Qué es la encuesta? Es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en el que el investigador recopila datos mediante un cuestionario diseñado previamente, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información,
ya sea para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o en tabla. En este caso, las preguntas no pueden ser cambiadas. Desarrollo de la niñez a la adolescencia, conceptos de pubertad, adolescencia y juventud. La pubertad es la época de la vida en la que el niño experimenta cambios físicos y hormonales que marcan la transición a la adultez. La pubertad se corresponde a los cambios físicos que hacen que se llegue a la etapa de la maduración sexual. La adolescencia es una etapa de la vida que usualmente inicia entre los 13 y 15 años. En ella, hombres y mujeres experimentan cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales. La adolescencia empieza con la pubertad y termina cuando los cambios se estabilizan alrededor de los 19 años. Es importante mencionar que los cambios no se dan al mismo tiempo en todos los adolescentes. Se ha definido la juventud como la etapa que comienza a los 15 años y se prolonga hasta los 25 años de vida de todo ser humano, aunque no existen límites precisos al respecto. Las mayores expectativas de vida hacen que, en ciertos aspectos, personas de 40 años sean consideradas como jóvenes. En la juventud, el individuo se encuentra desarrollado a nivel sexual, pero carece aún de madurez emocional que se requiere para enfrentar los conflictos de la vida adulta. Periodo y etapas del ciclo vital. Etapa de la adolescencia, 11 a 22 años. La adolescencia temprana entre 11 y 13 años se caracteriza porque comienza a experimentar cambios físicos a gran velocidad. En esta fase aparecen los caracteres sexuales secundarios, los cambios psicológicos y sociales no tienen un gran desarrollo durante esta fase, sino que son consecuencias o se derivan de los cambios físicos. Adolescencia media, entre 14 y 17 años. El adolescente ya ha finalizado casi por completo su maduración sexual, sus órganos sexuales están prácticamente desarrollados y ha adquirido 95% de su estatura. Adolescencia tardía, entre 17 y 21 años. El adolescente ya es físicamente adulto y sus órganos sexuales están completamente capacitados para la reproducción, es decir, el desarrollo físico y sexual ha terminado. El pensamiento abstracto también se ha desarrollado en su totalidad y el joven puede pensar en abstracto sin dificultad y percibe perfectamente las implicaciones futuras de sus actos. Periodo y etapas del ciclo vital. Etapa de la adultez tardía, 65 años en adelante. El desarrollo del cerebro se vuelve clave para su desarrollo intelectual y cognitivo. Permitirá al niño mejorar capacidades de aprendizaje, ser más creativo y entender conceptos más complejos. En el área cognitiva se presentan mayormente pérdida de memoria, lenguaje, habilidad y en la inteligencia. Hay que reforzar las áreas básicas con las matemáticas, lectura o memoramas para frenar un poco la pérdida cognitiva en los adultos. En la etapa física se presenta el incremento de la posibilidad de desarrollar enfermedades, esto debido a la fragilidad del organismo. Muchos cambios físicos son como el adelgazamiento del cuerpo y de los huesos, pérdida de estatura y encanecimiento del cabello. Algunas de las enfermedades crónicas que se presentan en la adultez tardía pueden ser la hipertensión arterial, diabetes, artritis y el dolor de cintura crónica, y en algunos casos se pueden presentar hasta más de 3 enfermedades. En el desarrollo psicosocial hay una teoría del retiro. Dice que el envejecimiento normal implica reducción gradual en la participación social y una mayor preocupación por el yo. Historia en la educación física. Actividad física en la época colonial. Después de la llegada de los españoles a México y con el cambio religioso que se promovió en ese momento, la religión trató de prohibir los deportes en las tribus prehispánicas como el juego de pelota o Tlaxcli, que fueron uno de los principales juegos y los que se prohibieron. Luego del paso del tiempo, los deportes, al igual que en la Edad Media, solo las clases altas y las castas dominantes del territorio nacional de México podían practicarlas. Los juegos que tuvieron desarrollo en México colonial fueron el tiro con arco, la esgrima y la charrería. Estos eran deportes para las clases altas, pero también los niños y personas pertenecientes a las clases bajas desarrollaron juegos como los juegos de pelota y de gallos, entre otros más. Desarrollo de la niñez a la adolescencia, pubertad, repercusiones físicas y emocionales. La etapa de la pubertad supone un conjunto de cambios que tienen lugar a lo largo de la segunda década de la vida, transformando el cuerpo infantil en un cuerpo adulto, capacitado para la reproducción. Ahora bien, debemos distinguir entre la pubertad y la adolescencia, ya que esta última hace referencia precisamente a todo un periodo psicológico en el que se ubica esta pubertad y sus consecuencias a nivel psicológico.
los cambios físicos y efectos a niños y niñas de manera distinta. En las niñas, las primeras señales de pubertad es por lo general el desarrollo de sus senos. Luego comienza a crecer el vello en la zona del pubis y las axilas. La menstruación o periodo por lo general es el último paso. En los niños la pubertad comienza generalmente con el crecimiento de los testículos y el pene. Luego el vello en el pubis y las axilas y los músculos crecen, la voz se hace más gruesa. La conformación de su personalidad es fundamental, con lo cual experimenta la necesidad de construir su propia identidad personal y esto se traduce en la elección de su propio proyecto de vida, tanto social con la elección de sus amigos y conformación de grupo de pares. Problemas socioeconómicos y políticos de México. Regionalización de la pobreza en México. Según la medición de pobreza del 2020 llevado a cabo por el CONEVAL, la población con el ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingreso fue del 14.9% del 2016, 14% del 2018 y 17.2% del 2020. La población con el ingreso inferior a la línea de pobreza por ingreso en el 2016 era de 50.8%, en el 2018 de 49.9% y en el 2020 de 52.8%. Esto se puede ver ya que a causa del COVID-19 hubo un incremento en la pobreza por el desempleo. Según las carencias sociales, el rezago educativo en el 2016 era del 18.5%, en el 2018 del 19% y en el 2020 del 19.2%. El acceso a los servicios de salud era del 15% en el 2016, en el 2018 del 16.2% y en el 2020 del 28.2%. El acceso a la seguridad social era del 54.1% en el 2016, en el 2018 del 53.5% y en el 2020 del 52.0%. Escuela y comunidad. Relación de la escuela en, con y para la comunidad. Antes que nada, ¿qué se entiende por comunidad? La comunidad es el conjunto de la población que habita en la misma localidad en la que está ubicada la escuela, es decir, los pobladores de la vecindad. Como algunas escuelas prestan servicios a comunidades vecinas, sea porque reciben alumnos de estas localidades o porque realizan en ellas algún trabajo de extensión, la comunidad en estos casos puede ampliarse e incluir a la población de esas localidades. Esta idea está presente en todos los discursos educativos. Se considera como una tarea más que las escuelas deben desarrollar y que, en algunos casos, aunque a veces ni siquiera sea parte de una reflexión seria, personal o grupal, sobre qué se entiende por comunidad y cuál debería ser el sentido de ese vínculo. Problemas socioeconómicos y políticos de México. Movimientos sociales. Los movimientos sociales son grupos organizados en torno a la defensa o promoción de una causa que, de manera coordinada, planifica y sostenía en el tiempo, pretendiendo el cambio social. Los movimientos sociales se articulan en torno a dos claves fundamentales: la percepción de una idea compartida entre sus dos miembros y la organización sistemática con proyecto de futuro. Los objetivos de los movimientos sociales es promover cambios en las estructuras sociales y los valores que las hacen legítimas, ya que dichas estructuras, por sus propensiones a la estabilidad, tienden a naturalizar el estado de las cosas, lo que es causa del estancamiento y la perpetuación de condiciones anocráticas generadoras de conflicto. Inicia en la época del Porfiriano. Por ser en este Historia de la periodo educación empezaron a física. formularse Principios los rectores en la educación pedagógicos y física. médicos Congresos de a favor instrucción del instituto. Fue entonces 1882-1889. cuando empezó su incorporación en los planes de estudio de las escuelas urbanas, cuando los pedagogos mexicanos tradujeron y escribieron manuales escolares sobre este tema, definieron una metodología racional para su enseñanza y así ellos crearon las primeras academias de gimnasia, tomando como un punto de partida el Congreso Higiénico Pedagógico celebrado en 1882, porque en él sus integrantes, médicos, maestros y políticos, precisaron que la política en torno al ejercicio físico en las escuelas da fundamentos, tanto pedagógicos como higiénicos, y siendo así los instrumentos adecuados. El primer Congreso de Instrucción Pública celebrado en la Ciudad de México entre diciembre de 1889 y marzo de 1890, en el cual se reunieron representantes de cada uno de los gobiernos estatales para debatir sobre temas que las autoridades políticas consideraban cruciales en los temas educativos. Este producto integrador fue elaborado por Sergio Ramos Gómez, alumno del primer semestre Grupo A. Les agradezco por su atención.